Hay dolores que uno no llora en voz alta. Hay heridas que no sangran por fuera, pero por dentro te dejan temblando. Hay temporadas donde nadie nota que te estás rompiendo porque sigues sonriendo, sigues trabajando, sigues yendo a la iglesia, sigues atendiendo a tu familia, sigues contestando mensajes, sigues subiendo fotos, sigues cumpliendo horarios. Pero por dentro estás preguntando, Señor, ¿qué hago con esto que me pasó? ¿Qué hago con esta historia que todavía me duele cuando la recuerdo? ¿Qué hago con esta pérdida? ¿Qué hago con este rechazo? ¿Qué hago con esta traición? ¿Qué hago con esta oración que nunca se contestó como yo esperaba? Y yo quiero hablarte de eso, no de una fe superficial que te dice no pasa nada cuando sí pasó, no de esa espiritualidad plástica que te obliga a sonreír aunque te estés desmoronando, no de frases decorativas para poner en una taza de café o en una pared de la sala. Quiero hablarte de lo que ocurre cuando Dios no siempre te saca del dolor de inmediato, pero sí enciende una luz para que entiendas lo que antes solo te hacía sufrir. Porque una cosa es que te duela algo y otra cosa es que ese dolor no tenga sentido. Una cosa es pasar por la noche y otra cosa es creer que la noche llegó para quedarse. Una cosa es llorar y otra cosa es pensar que Dios te abandonó en medio del llanto. Y a mucha gente no la destruye solamente lo que vivió. La termina destruyendo no entender por qué lo vivió, no saber dónde meter ese episodio, no encontrarle una redención, una lectura, una salida, una presencia de Dios en medio de lo que parecía puro caos. A veces no pedimos que nos devuelvan lo perdido, a veces solo pedimos que tenga sentido. A veces no le decimos al Señor, haz desaparecer la cicatriz. A veces le decimos, explícame por qué me marcó tanto. Muéstrame dónde estabas cuando yo no te veía. Dame luz para comprender lo que antes solo me hacía llorar. Y ahí ocurre algo extraordinario. No siempre cambia primero la circunstancia, cambia la luz. No siempre se mueve primero el escenario, se mueve la comprensión. No siempre se abre primero la puerta de afuera, se abre la de adentro. Y cuando Dios prende esa luz interior, lo que antes era una mazmorra se vuelve aula, lo que antes era ruina se vuelve testimonio, lo que antes era una pregunta amarga se convierte en una plataforma para conocer la fidelidad del Señor de una manera que jamás habrías conocido si todo hubiera salido como tú querías. Dice el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. No dice simplemente que la palabra informa, dice que alumbra. No dice solo que instruye, dice que hace entender. Porque hay diferencias entre saber y entender. Tú puedes saber que Dios es bueno y aún así no entender por qué pasaste por cierta temporada. Puedes saber que Dios te ama y aún así no entender por qué esa puerta se cerró. Puedes saber doctrinas enteras, versículos completos, principios de memoria. Y aún así sentirte confundido cuando la vida te pega donde más te dolía. Pero la Biblia dice que la exposición, la apertura, la explicación de la palabra da luz. Y eso es hermoso. Porque no estamos hablando de una luz decorativa. No es una luz para adornar una sala. Es una luz para atravesar la noche. Es una luz para no tropezarte con lo que antes te hacía caer. Es una luz para que veas lo que siempre estuvo allí, pero tu alma herida todavía no podía discernir. Yo no sé qué te pasó. No sé qué capítulo de tu vida todavía te cuesta leer sin quebrarte. No sé si fue un abandono, no sé si fue una enfermedad, no sé si fue una infancia torcida, no sé si fue una traición sentimental, no sé si fue una caída financiera, no sé si fue esa temporada donde oraste y el cielo parecía de cemento, no sé si fue la muerte de alguien que amabas, no sé si fue esa promesa que parecía venir del cielo y después se silenció todo, no sé qué fue, pero sí sé algo, si Dios te da luz, lo que antes dolía empieza a hablar distinto. No dije que deja de doler de golpe, dije que empieza a hablar distinto, porque hay dolores mudos, hay dolores que solamente te aplastan, hay dolores que no enseñan nada mientras los vivimos a oscuras. Pero cuando Dios mete su luz, entonces ese mismo episodio comienza a revelar cosas. Y empiezas a decir, ahora entiendo por qué yo era tan dependiente de la aprobación de los demás. Ahora entiendo por qué esa pérdida me obligó a volver a Dios. Ahora entiendo por qué el Señor no me concedió lo que tanto pedía. Ahora entiendo por qué esa noche desarrolló en mí una compasión que antes no tenía. Ahora entiendo por qué yo no podía entrar en mi propósito con ese carácter que cargaba. Ahora entiendo por qué aquella herida me hizo descubrir la gracia. Ahora entiendo por qué Dios me sostuvo en silencio cuando yo creía que estaba ausente.
Y uno piensa que el gran milagro es que Dios cambie lo de afuera. Sí, muchas veces lo hace, pero a veces el milagro empieza cuando Dios cambia la lectura que tienes de lo que viviste. Porque mientras el dolor no tenga luz, te define. Pero cuando recibe luz, te revela. Hay una escena maravillosa en Lucas 24. 2 discípulos van camino a Emaús. Van caminando pero no avanzando. Van en movimiento pero no con esperanza. Van hablando de Jesús pero sin entender a Jesús. Y eso también pasa hoy. Hay gente que habla de Dios sin entender lo que Dios está haciendo. Hay gente que conoce la historia del Evangelio pero no la interpretación de su propio proceso. Hay gente que tiene vocabulario cristiano pero corazón abatido. Ellos iban hablando del tema más importante del universo, la muerte y resurrección de Cristo, y aún así iban tristes, confundidos, derrotados. ¿Sabes por qué? Porque los hechos sin revelación no alcanzan. Los acontecimientos sin luz no bastan. Tú puedes estar parado delante de un milagro y no discernirlo si tus ojos están velados por la decepción. Jesús se les acerca y ellos no lo reconocen. Eso me estremece, porque el dolor mal procesado te puede dejar caminando al lado del resucitado sin darte cuenta. La tristeza no siempre significa ausencia de Dios. A veces significa falta de comprensión de lo que Dios ya está haciendo. Y el Señor empieza a hablarles. No les entrega un espectáculo. No parte primero el pan. No hace caer fuego. No hace una manifestación ruidosa. Comienza por explicarles las Escrituras. Porque muchas veces el primer milagro que necesitas no es emocional, es interpretativo. Necesitas entender, necesitas que el Señor te muestre cómo leer lo que estás viviendo. Necesitas que te explique por qué la cruz no fue el fin. Necesitas que te enseñe por qué lo que parecía derrota era en realidad el comienzo de la gloria. La Biblia dice que les explicó, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, lo que las Escrituras decían acerca de él. Y después, cuando lo reconocen, dicen algo inolvidable. No sentíamos como si nuestro corazón ardiera mientras Él hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. Ahí está. La luz de Dios no solo ilumina la mente, vuelve a encender el corazón. La revelación no es información fría, es fuego que regresa al alma cansada. Hay gente que no necesita que le griten más fuerte, necesita que Jesús le vuelva a explicar el camino. Hay gente que no necesita otra emoción pasajera, necesita que el Señor le abra las Escrituras sobre su vida. Hay gente que dice, yo quiero volver a sentir. Y Dios responde, primero quiero que entiendas, porque cuando entiendes el corazón vuelve a arder. Cuando entiendes el cansancio deja de ser puro agotamiento y se convierte en peregrinación. Cuando entiendes el duelo no deja de doler, pero ya no te roba toda la esperanza. Cuando entiendes la pérdida no te define. Cuando entiendes, dejas de preguntar solo por qué y empiezas a preguntar para qué me estás formando en medio de esto. Y si alguna vez caminaste triste preguntándote dónde estaba Dios, escucha esto. A veces Él venía caminando a tu lado mientras tú creías que te habías quedado solo. A veces no lo reconociste porque tus expectativas eran otras. Querías intervención inmediata y Él estaba dando acompañamiento profundo. Querías respuesta instantánea y Él estaba construyendo revelación duradera. Querías que cambiara el episodio y Él estaba transformando tu interpretación del episodio para que nunca más volvieras a leer tu historia igual. Hay gente que todavía cuenta su vida desde la herida. Todo lo cuentan desde la traición, desde el rechazo, desde la pobreza, desde el abandono, desde el fracaso, desde la vergüenza. Y mientras sigas contando tu vida desde la herida seguirá ocupando el trono de tu memoria. Pero cuando Cristo te explica el camino, entonces ya no cuentas tu historia desde lo que te hicieron, sino desde lo que Dios hizo contigo mientras atravesabas lo que te hicieron. Déjame decirlo claro, el infierno quiere que recuerdes el golpe. Dios quiere que entiendas la redención. El enemigo quiere que te quedes en la escena del trauma. Dios quiere llevarte a la escena de la interpretación. El enemigo quiere que repitas, me pasó esto. Dios quiere que puedas decir, sí, me pasó, pero ya no lo leo igual porque ahora veo al Señor en el camino. Por eso muchos de nosotros no necesitamos solamente sanidad del pasado, necesitamos iluminación del pasado. Necesitamos que Dios alumbre ese cuarto viejo del alma donde guardamos recuerdos, voces, vergüenzas, silencios, culpas, pérdidas. Porque uno puede cerrar la puerta de un cuarto, pero si adentro está oscuro, lo que está ahí sigue teniendo poder. En cambio, cuando entra la luz, lo oculto pierde dominio,
lo confuso se ordena y lo terrible deja de ser un monstruo sin nombre. Mira a Juan Semilán. Los discípulos ven a un hombre ciego de nacimiento y hacen la pregunta que haría cualquiera. Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Esa es la obsesión humana, encontrar culpables rápidos para dolores complejos. Queremos resolver el misterio con una explicación simple. Queremos que el sufrimiento entre en una fórmula. Queremos creer que todo se debe a un pecado puntual, a un error específico, a una siembra directa, a una matemática rígida. Y a veces no es así. Jesús rompe ese esquema y responde: no está así debido a sus pecados ni a los de sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Eso no significa que Dios disfrute el dolor, no significa que el Señor celebre la ceguera, significa que el sufrimiento no tiene la última palabra, significa que aún aquello que no entiendes puede convertirse en el escenario donde la gloria de Dios se manifieste, significa que no todo dolor debe leerse primero desde la culpa, a veces debe leerse desde el propósito. Y aquí necesito detenerme porque esto es delicado. No se lo digas como un martillo a alguien que recién acaba de perder a un hijo o a una madre. No conviertas esta verdad en una frase cruel. No uses la soberanía de Dios para aplastar a quien está llorando. Jesús no dio esta enseñanza para volvernos insensibles, sino para volvernos esperanzados. La misma Biblia nos enseña a llorar con los que lloran. La misma Escritura nos muestra a un Salvador que se conmovió, que lloró, que cargó dolor. Así que no se trata de minimizar la herida, se trata de decir que la herida no será el fin de la historia. Y me encanta cómo avanza el capítulo. Al principio, el hombre sanado dice, ese hombre que se llama Jesús. Después dice, es profeta. Más adelante lo defiende como alguien que viene de Dios. Luego termina adorándolo. Observa esto. La sanidad física fue el comienzo, pero la verdadera obra fue la revelación progresiva de quién era Jesús. El milagro exterior abrió paso a la visión interior, pasó de ver con los ojos a ver con el alma. Eso le pasa a mucha gente. Dios empieza sanando algo visible, pero en realidad te está llevando a conocerlo más profundamente. Creíste que lo importante era salir del pozo, pero lo importante era descubrir quién descendía al pozo contigo. Creíste que lo esencial era que desapareciera el problema, pero lo esencial era que en medio del problema conocerías un aspecto del carácter de Cristo que jamás habrías visto desde la comodidad. Y yo sé que esto no siempre nos gusta, porque si somos honestos, nosotros querríamos una vida sin Juan 9. Querríamos todas las señales sin la ceguera previa, querríamos todos los testimonios sin las noches, querríamos toda la profundidad sin el quebranto. Querríamos la gloria sin el proceso, pero el Señor en su sabiduría hace cosas que nuestro apuro no entiende. Vivimos en una generación microondas, todo instantáneo, todo a un clic, todo para allá. Queremos respuestas con entrega inmediata. Queremos carácter sin proceso, fe sin prueba, unción sin desierto, profundidad sin duelo, discernimiento sin espera. Pero Dios cocina distinto. Dios no trabaja como repartidor de caprichos. Dios forma, talla, corrige, purifica, espera, abre, cierra, redirecciona, madura. Y cuando por fin te da luz, descubres que si te hubiera dado lo que pedías, en la versión inmadura de ti mismo te habría destruido. Hay puertas cerradas que fueron misericordia, hay rechazos que fueron protección, hay esperas que fueron entrenamiento, hay pérdidas que fueron cirugía del alma, hay silencios que fueron aulas, hay lágrimas que fueron bautismos de dependencia, hay noches que fueron laboratorios de fe, y cuando lo ves con luz, ya no puedes llamar abandono a lo que fue compañía invisible, ya no puedes llamar castigo a todo lo que en realidad fue formación, ya no puedes llamar demora a todo lo que fue preparación. Pablo lo expresa de manera gloriosa en 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Me conmueve esto. El mismo Dios que en Génesis dijo, sea la luz, es el Dios que todavía sigue diciendo, sea la luz dentro de un corazón confundido. Oye esto, Dios no solo crea mundos,
Dios ilumina corazones. Dios no solo ordena galaxias, Dios ordena memorias. Dios no solo vence el caos del universo, Dios vence el caos interior. Y cuando Pablo habla de iluminación, está hablando de algo más que una idea, está hablando de una invasión de claridad. Es como si el Señor dijera: voy a meter mi luz justo en ese sitio donde estabas interpretando todo mal. Voy a alumbrar donde te dominaba la culpa, donde te dominaba el rencor, donde te dominaba la confusión, donde te dominaba la vergüenza. Muchos creyentes aman a Cristo, pero siguen leyendo su historia a oscuras. Saben cantar, saben congregarse, saben servir, pero todavía interpretan todo desde el fracaso, y Dios quiere alumbrar eso. Quiere mostrarte que no eres un accidente, que no eres la suma de tus heridas, que no eres la ruina de tus errores, que no eres el rechazo que sufriste, que no eres la etiqueta que te pusieron, que no eres la temporada más baja de tu vida. Eres alguien en quien puede brillar la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que el dolor se entiende mejor mirando a Cristo, que tu noche se explica mejor frente a su rostro, que si quieres saber qué hace Dios con el sufrimiento, no mires primero tu circunstancia, mira la cruz y la tumba vacía, porque en Cristo ves que Dios puede tomar lo peor y convertirlo en redención. En Cristo ves que el viernes no tuvo la última palabra, en Cristo ves que la aparente derrota fue el umbral de la victoria más grande de la historia. Déjame decirte algo que quizá necesitabas oír hace años. Todavía no entiendes muchas cosas porque aún las estás mirando desde el viernes. Pero la historia no termina en viernes. Todavía hay domingo. Todavía hay resurrección. Todavía hay una versión de tu historia que solo puede contarse desde la luz del Cristo resucitado. Todavía hay explicación pendiente. Todavía hay lágrimas que el Señor va a reinterpretar. Todavía hay episodios que parecen ruinas, pero un día serán altares. Y cuando digo reinterpretar, no quiero decir inventar algo que no fue. No quiero decir maquillar el dolor. No quiero decir llamar bueno a lo que fue malo. Si te hicieron daño, fue daño. Si hubo traición, fue traición. Si hubo injusticia, fue injusticia. Si hubo muerte, el enemigo real fue la muerte. Si hubo abuso, fue maldad. No estoy diciendo que el mal deja de ser mal. Lo que digo es que el mal no tendrá la última palabra sobre el significado final de tu historia. Por eso José puede decir en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Fíjate bien, José no niega el mal, no dice, no muchachos, ustedes no hicieron nada, no relativiza la traición, no llama bien al mal, dice pensasteis mal, lo nombra, lo identifica, lo confronta, pero inmediatamente declara algo mayor, Dios lo encaminó a bien. Ahí está uno de los misterios más profundos de la providencia divina. Dios no necesitó llamar bueno al mal para sacar bien de él, y eso es importantísimo, porque hay gente que por querer defender a Dios termina negando la realidad del dolor humano. No, José lloró, José fue vendido, José fue humillado, José fue olvidado, José pasó noches que nadie vio, José cargó una historia rota, pero con el tiempo Dios le dio luz para entender que había una mano más grande escribiendo por encima de la crueldad de los hombres. Yo no sé cuánto tiempo te falta para entender del todo ciertos capítulos, y soy honesto, hay cosas que quizá de este lado de la eternidad nunca vamos a entender completamente. Hay preguntas que quedarán suspendidas hasta el cielo. Hay heridas que no se interpretan en una noche de oración ni en una predicación de domingo. Hay dolores demasiado complejos como para encerrarlos en una frase. Pero aún así la Escritura nos da una convicción firme. Dios puede encaminar a bien aquello que otros pensaron para destruirte. El enemigo te quiso quebrar, pero Dios te está haciendo profundo. La vida te quiso amargar, pero Dios te está haciendo compasivo. La traición quiso volverte desconfiado para siempre, pero Dios puede hacerte sabio sin volverte cínico. La pérdida quiso secarte el alma, pero Dios puede convertirte en alguien que consuele a otros con el consuelo que recibió del cielo. Y a veces uno entiende esto demasiado tarde para el gusto personal. A todos nos gustaría comprender rápido. A mí me encantaría que Dios explicara todo antes del proceso. Señor, mándame el folleto, el manual, el PDF celestial, el resumen ejecutivo del dolor, así ya sé para qué viene la temporada. Pero el Señor muchas veces no nos entrega la explicación completa al principio, porque si no ya no caminaríamos por fe. Caminaríamos por planilla, y la fe no es saber todo de antemano. La fe es seguir caminando cuando todavía te falta información. Romanos
8:28 lo declara con una contundencia que atraviesa siglos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No dice que todas las cosas son buenas, dice que ayudan a bien. No dice que todo lo que pasa viene limpio, perfecto y sin dolor. Dice que Dios en su soberanía puede tomar todas las piezas y hacerlas cooperar para un bien mayor en aquellos que le aman. Y aquí hay que tener equilibrio. Este versículo no es anestesia para no llorar, no es permiso para dejar de lamentar, no es fórmula para banalizar tragedias, es ancla para no naufragar, es convicción para cuando aún no ves el dibujo completo, es la certeza de que el Padre no pierde el control cuando tú pierdes el mapa, es la seguridad de que ninguna lágrima queda fuera de su capacidad redentora. Muchas veces pedimos explicación inmediata, pero Dios nos da primero presencia suficiente. Y uno con el tiempo descubre que había días donde no necesitaba una conferencia teológica, necesitaba que el Señor no me soltara. Había noches donde no necesitaba una respuesta de 10 páginas. Necesitaba sobrevivir con la certeza de que Él seguía sentado en el trono. Había procesos donde no hacía falta entenderlo todo, hacía falta no apartarse de Cristo mientras la comprensión llegaba. ¿Sabes qué hace la luz de Dios? Reordena. Hay dolores que te desordenan la imagen del Padre, te vuelven sospechoso. Empiezas a pensar, si esto pasó, entonces Dios no me ama igual. Si esto no se dio, entonces quizá no le importo. Si esto se rompió, entonces a lo mejor el cielo se desentendió de mí. Y la luz viene a corregir eso. La luz no te promete ausencia de batallas, pero sí te recuerda la naturaleza del Padre. Te recuerda que el silencio no siempre significa lejanía, que la demora no siempre significa rechazo, que la disciplina no siempre significa castigo condenatorio, que el proceso no siempre significa extravío. Hay gente que necesita perdonar a otros y hay gente que necesita dejar de acusar a Dios por cosas que todavía no entiende. No estoy hablando de negar tu dolor delante de Él, al contrario, llévaselo todo. Dile que te dolió, dile que no entiendes, dile que estás cansado, dile que estás enojado, quebrado, confundido. Dios no se asusta de la honestidad. Pero no construyas una teología definitiva desde una noche temporal. No saques conclusiones eternas en medio de una página incompleta. No digas Dios es así solo, porque en este capítulo todavía no ves el desenlace. Mira Pedro. Cuando negó al Señor, seguramente pensó que su historia con Dios había terminado. Imagínate el peso de esa madrugada. El gallo canta, la mirada de Jesús lo atraviesa y Pedro sale llorando amargamente. ¿Cómo interpretas eso en el momento? Fracaso, vergüenza, ruina, fin del llamado. Pero después viene la luz, después viene la resurrección, después viene la playa, después viene me amas, después viene restauración, después viene propósito. Lo que en una noche parecía el final, bajo la luz de Cristo, se convierte en humillación transformada, en carácter procesado, en liderazgo quebrantado y restaurado. Hay cosas que solo se entienden después del amanecer. Y te voy a decir algo que quizá te ayude mucho. El dolor mal iluminado produce amargura, el dolor iluminado produce sabiduría. El dolor mal iluminado te vuelve duro, desconfiado, sarcástico, encerrado. El dolor iluminado te vuelve discernidor, compasivo, estable, profundo. No porque el dolor tenga poder mágico, sino porque la luz de Dios interpreta lo que el dolor por sí solo jamás podría explicar. Por eso no basta con sobrevivir a lo que te pasó. Hay que permitir que Dios lo alumbre, porque si no lo alumbra, puedes pasar años reproduciendo la misma reacción, la misma herida, el mismo miedo, la misma sospecha, el mismo mecanismo de defensa. Hay gente de 50 años reaccionando desde un abandono de la infancia. Hay matrimonios peleando desde carencias viejas. Hay ministros predicando desde heridas no alumbradas. Hay empresarios tomando decisiones desde temores antiguos. Hay padres criando desde el rechazo que vivieron. Y todo eso necesita luz. Luz no para avergonzarte, luz para liberarte. Cuando Dios ilumina un dolor, a veces te muestra algo que no querías ver. Te muestra que además de la herida desarrollaste orgullo, que además del golpe construiste ídolos, que además del rechazo aprendiste a vivir mendigando aprobación, que además de la tristeza te acostumbraste a controlar, que además de la pérdida te escondiste detrás de la autosuficiencia, y esa parte no nos gusta,
porque querríamos que toda la historia fuera yo fui solo víctima y ya, pero el Señor, que nos ama demasiado, no solo sana la herida, trata el carácter que se deformó alrededor de ella. Eso también es misericordia. Porque Dios no te da luz para avergonzarte del proceso, te la da para que ya no seas esclavo de Él. Te la da para que puedas decir, con razón me costaba tanto confiar. Con razón yo reaccionaba así ante la crítica. Con razón me desesperaba cuando algo se atrasaba. Con razón yo intentaba comprar amor con rendimiento. Con razón me hundía tanto cuando alguien me fallaba. La luz del Señor no solo te explica lo que te pasó, también te explica lo que eso produjo en ti. Y así te permite llevarlo a la cruz. Hay una frase que muchos necesitan escuchar: no todo lo que duele tiene permiso para gobernarte toda la vida. Sí pasó, sí te marcó, sí dejó efectos, sí te cambió, pero no por eso va a ser tu Señor. No por eso va a dictar cada una de tus decisiones futuras. No por eso definirá tu identidad. La luz de Cristo viene a poner a cada cosa en su lugar. El pasado ya no en el trono, sino bajo la soberanía de Dios. La herida ya no como identidad, sino como memoria redimida. El fracaso ya no como destino, sino como capítulo procesado. Y entonces ocurre algo bellísimo. Lo que antes te daba vergüenza, ahora te da autoridad para consolar. Lo que antes te hacía esconderte, ahora te vuelve útil en manos de Dios. Lo que antes era una llaga, ahora se vuelve lenguaje para hablarle a otros que están atravesando el mismo valle. Ya no hablas desde teoría, hablas desde supervivencia redimida. Ya no dices Dios es fiel como eslogan, lo dices como alguien que lo descubrió cuando se le acabó la fuerza. Eso lo entendió Pablo cuando escribió que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros. Hay dolores que bajo la luz de Dios se convierten en ministerio. Hay ruinas que se convierten en puentes. Hay lutos que se convierten en ternura pastoral. Hay desiertos que se convierten en mapas para otros peregrinos. Y no me digas que todo tiene que ser grande y visible. A veces el ministerio más poderoso no es un micrófono, es una conversación a tiempo. Es una llamada en el momento justo. Es la mujer que sobrevivió la pérdida y ahora sabe abrazar sin frases vacías. Es el hombre que pasó por quiebra y ahora sabe darle dignidad a quien se siente fracasado. Es el joven que salió de adicciones y ahora habla con verdad a otros que están atrapados. Es la madre que lloró por sus hijos y ahora puede sostener a otra madre sin moralismo. Es el viudo que aprendió a respirar otra vez y ahora puede sentarse junto a otros sin fingir que todo es fácil. Dios da luz para que entiendas lo que antes dolía y luego usa esa luz para que alumbres el camino de alguien más. No te estoy diciendo que busques sufrimiento. No te estoy diciendo que romantices el dolor, no te estoy diciendo que agradezcas el mal como si el mal fuera santo, no. Te estoy diciendo que el Señor tiene poder para entrar a los lugares más oscuros de la experiencia humana y encender una claridad que transforma la manera en que lees tu historia. Hay gente que en este momento no necesita una puerta abierta, necesita una lámpara encendida, porque hay tramos de la vida donde Dios no te muestra todo el mapa, solo te alumbra el próximo paso y honestamente, eso molesta al alma ansiosa, porque queremos visión completa, calendario, GPS espiritual, pronóstico de 5 años, pero el Señor muchas veces dice, no te voy a mostrar todo, te voy a mostrar lo suficiente para obedecer hoy. Y cuando obedeces hoy, mañana tendrás luz para el siguiente tramo. Así fue con Israel en el desierto, no les mandó reflectores permanentes sobre toda la ruta, les dio columna de fuego, presencia suficiente para avanzar. ¿Y acaso no es eso lo que hace contigo también? No siempre te da la explicación total en una madrugada, pero sí te da pan para hoy, fuerza para hoy, discernimiento para hoy, compañía para hoy. Y esa luz parcial no es insuficiencia divina, es pedagogía celestial. Él te enseña a depender, no a controlar. Si tú eres de los que quieren entender todo ya, te abrazo en la distancia porque sé lo que es eso. Esa frustración de decir, Señor, dame una reunión, un café, una carpeta, explícame por qué pasó, por qué tardó, por qué se rompió, por qué callaste, por qué permitiste, por qué no interveniste antes. Y muchas veces el cielo no responde con un discurso detallado, responde con presencia, responde con escritura, responde con una paz extraña, responde con una fuerza que no tenías, responde con una luz suficiente para que aunque no sepas todo ya no te hunda igual.
Y entonces descubres algo: la ausencia de explicación completa no significa ausencia de cuidado. A veces el Señor no te da toda la explicación porque sería demasiado para tu etapa actual. Porque hay verdades que solo pueden sostenerse después de cierto crecimiento. Porque si te mostrara hoy todo lo que está haciendo con ese dolor, quizá lo convertirías otra vez en un mecanismo de control. Y Él no quiere que adores la explicación, quiere que lo adores a Él. Aquí hay otra verdad importante. A veces la luz de Dios no llega solo para explicarte el dolor, llega para mostrarte lo que el dolor te estaba impidiendo ver. Hay afanes que solo se detectan cuando pierdes. Hay idolatrías que solo aparecen cuando se cae aquello en lo que confiabas. Hay dependencias emocionales que solo se revelan cuando se rompe la relación. Hay inseguridades que solo salen a flote cuando no te aplauden. Hay temores que solo se desenmascaran cuando el futuro se vuelve incierto. Y qué misericordioso es Dios que no te deja vivir engañado. Qué misericordioso es el Señor que prende la luz y te dice: mira, no eras tan libre como pensabas, no confiabas tanto en mí como decías, estabas demasiado apoyado en eso, demasiado sujeto a esa aprobación, demasiado atado a esa estructura. Y esa luz duele un poco, claro que duele. Pero duele para sanar, no para destruir. Duele como la medicina sobre una herida abierta. Duele como la verdad cuando por fin entra. Duele, pero salva. Tal vez por eso algunas de las temporadas más duras terminan siendo las más esclarecedoras. No las más cómodas, no las más deseables, pero sí las más reveladoras. Porque en la prosperidad cualquiera confunde al bendecidor con la bendición. En la calma cualquiera cree que su fe es firme. Pero cuando el suelo tiembla, ahí se sabe dónde estaba el fundamento. Ahí se distingue si tu confianza era en Dios o en la estabilidad. Ahí se ve si amabas al Señor o amabas la sensación de control. Y no lo digo para condenarte, lo digo porque a todos nos pasa. Todos tenemos zonas donde la luz de Dios todavía tiene que entrar. Todos tenemos recuerdos que necesitan ser procesados. Todos tenemos preguntas sin terminar. Todos tenemos capítulos que solo con el tiempo hemos empezado a leer mejor. Todos, sin excepción. Quizá algunos me están escuchando y dicen: yo no sé si alguna vez voy a entender. Y mi respuesta pastoral es esta: tal vez no entenderás cada detalle, pero sí puedes recibir suficiente luz para no vivir destruido por aquello que no entiendes. Tal vez no tendrás todas las respuestas, pero sí una presencia suficientemente poderosa para que el misterio no te robe la fe. Tal vez no podrás armar todo el rompecabezas, pero sí verás suficientes piezas para seguir confiando en las manos que lo sostienen. Y mira, cuando Dios alumbra una herida, no siempre te vuelve hablador sobre ella. A veces simplemente te devuelve paz. Ya no tienes que contarlo con el mismo nudo en la garganta. Ya no reaccionás igual al recordarlo. Ya no se enciende la misma desesperación. Ya no te domina la misma ira. Ya no tiembla todo adentro al tocar el tema. ¿Qué pasó? Entró luz. Tal vez no desapareció el recuerdo, pero perdió el poder de ahogarte. Eso también es milagro. Milagro no es solo que se abra el mar. Milagro también es que un recuerdo que antes te destripaba por dentro ahora puedas entregárselo a Dios sin quedarte sin aire. Milagro es que ya no odies a quien te hirió. Milagro es que puedas bendecir sin negar el pasado. Milagro es que no necesites vengarte para sentir que tu historia tiene dignidad. Milagro es que la herida ya no dicte tu futuro. Milagro es poder decir: sí, fue terrible, pero no me secó el alma porque la luz de Cristo me alcanzó. Y quiero hablarte de algo más. La luz de Dios no solo te ayuda a entender el dolor pasado, también te enseña cómo atravesar el dolor presente. Porque quizá algunos no están recordando una herida vieja, están en medio de la noche ahora mismo. Y cuando uno está en medio de la noche, estos mensajes pueden sonar muy bonitos, pero muy lejanos. Por eso necesito decirte algo con cuidado. Si hoy no entiendes nada, no te sientas culpable. Si hoy apenas puedes respirar, no te sientas menos espiritual. Si hoy lo único que puedes hacer es decir: Señor, ayúdame, ya es suficiente. Los discípulos de Emaús no entendían nada mientras caminaban. El ciego de Juan no entendía todo el propósito mientras mendigaba. José no entendía el desenlace mientras lo vendían. Pedro no entendía la restauración mientras lloraba. Muchas veces la comprensión llega en etapas. Primero sobrevives, luego lloras, luego oras, luego esperas, luego obedeces lo poco que ves,
Luego el Señor empieza a alumbrar. Luego un día miras atrás y dices, ahora veo un poco más claro. No te exijas madurez instantánea en medio de una batalla real, pero tampoco te rindas a vivir para siempre en la oscuridad de la interpretación. Sigue acercándote a la palabra, sigue exponiendo tu memoria a la verdad de Dios. Sigue pidiéndole al Espíritu Santo que ilumine el corazón. Sigue trayéndole los mismos pedazos rotos, porque si la Escritura dice que la exposición de la palabra alumbra, entonces no es perdiéndote de su voz como vas a entender mejor, es abriéndole la puerta una y otra vez. Quizá por años solo le contaste a Dios lo que dolía y hoy Él quiere empezar a mostrarte lo que estaba haciendo. Quizá por mucho tiempo tu oración fue, Señor, sácame de aquí. Y ahora el cielo quiere enseñarte a orar, Señor, muéstrame tu mano aquí. Quizá antes decías, quítame esta página. Y ahora el Señor te dirá, no voy a borrar la página, pero voy a escribir sobre ella una gloria que no imaginabas. Hay personas que cargan culpa por algo de su pasado y esa culpa no los deja recibir luz, porque creen que lo único que merecen es oscuridad. Pero escucha esto, la luz de Dios también es para ti. Cristo no resplandeció en corazones perfectos, resplandeció en corazones necesitados. No vino a iluminar vitrinas impecables, vino a alumbrar cuevas, sótanos, rincones, escombros del alma. Vino a traer luz donde el pecado, la vergüenza y la confusión habían levantado paredes. Si hoy dices, sí, a mí me dolió, pero también yo me equivoqué, entonces tráelo todo. La cruz alcanza para el daño que te hicieron y también para el daño que hiciste. La gracia no te infantiliza ni te excusa, pero sí te redime. Y una vez redimido, hasta tus errores humillados pueden convertirse en sabiduría santa. A veces Dios no solo te da luz para entender por qué lloraste, te da luz para que dejes de repetir aquello que lastimó a otros. Te da luz para que rompas patrones. Te da luz para que no heredes oscuridad a la siguiente generación. Te da luz para que tus hijos no tengan que sanar de lo que tú te negaste a procesar. Te da luz para que tu casa no siga gobernada por viejos fantasmas. Te da luz para que el dolor no siga multiplicándose a través de ti. Eso me parece poderosísimo, porque hay gente que no solo necesita ser consolada, necesita ser interrumpida en una cadena de amargura, de silencio, de dureza, de orgullo, de manipulación, de religiosidad, de violencia emocional, de rechazo, de abandono espiritual. Y cuando entra la luz de Dios, esa cadena se corta. Tú ya no eres solo una persona herida, te vuelves una persona consciente. Y la conciencia iluminada por el Espíritu Santo es el comienzo de la transformación real. Entonces empiezas a criar distinto, a amar distinto, a decidir distinto, a reaccionar distinto, a leer el dolor distinto, a acompañar distinto, a perdonar distinto. No porque seas mejor que antes por mérito propio, sino porque ves más claro. El ciego del capítulo 9 podía decir, antes no veía, ahora veo. Y yo creo que mucha gente en el área del alma un día puede decir exactamente eso. Antes solo veía injusticia, ahora también veo propósito. Antes solo veía silencio, ahora también veo compañía. Antes solo veía pérdida, ahora también veo poda y formación. Antes solo veía atraso, ahora también veo protección. Antes solo veía dolor, ahora también veo la fidelidad que me sostuvo. Y quiero hacer una aclaración muy importante. No todo lo que hoy entiendes será entendido por los demás. Hay gente que se va a quedar con la versión superficial de tu historia. Van a pensar que tu proceso fue casualidad, que tu restauración fue tiempo, que tu paz fue personalidad, que tu avance fue suerte, pero tú sabrás que hubo una luz encendida en el alma. Tú sabrás que hubo un Cristo caminando contigo cuando nadie lo veía. Tú sabrás que hubo una palabra abriéndose sobre tus ruinas. Tú sabrás que hubo noches en las que no te sostenía la lógica, sino la presencia de Dios. Y eso basta. No necesitas que todos comprendan la obra de Dios en tu vida, necesitas no olvidarla tú. Por eso conviene recordar con luz. No para quedarte atrapado en el pasado, sino para no perder la memoria de la gracia. José recordó, Pedro recordó, Pablo recordó. No para revolcarse en culpa o resentimiento, sino para magnificar la mano del Señor. Hay memorias que glorifican a Dios cuando se cuentan desde la redención. Tal vez este mensaje sea precisamente esa linterna que alguien estaba esperando, no porque yo tenga palabras mágicas, sino porque la palabra de Dios alumbra. Y si hoy el Espíritu Santo te está tocando alguna herida específica, no huyas, no cierres esa puerta otra vez. No tapes con distracciones lo que Dios está queriendo alumbrar, quédate ahí un momento.
Deja que el Señor te explique, deja que te muestre, deja que sane no solo el recuerdo, sino la interpretación del recuerdo. Y si todavía no puedes decir entiendo, al menos empieza diciendo quiero que me muestres. Esa ya es una oración poderosísima. Señor, alumbra esto. Señor, explícame el camino. Señor, abre mi entendimiento. Señor, no quiero seguir leyendo mi historia solo desde el dolor. Señor, resplandece en mi corazón. Señor, dame luz para entender lo que antes solo me hacía llorar. Dios escucha esa oración. Y mientras la respuesta madura, sigue haciendo lo que hicieron los de Emaús. No te apartes del que te habla en el camino. Sigue haciendo lo que hizo el ciego de Juan 9. Responde con honestidad la poca luz que ya recibiste. Sigue haciendo lo que hizo José. Rehúsa coronar al mal como señor de tu historia. Sigue haciendo lo que enseñó Pablo. Permite que la luz del Evangelio brille en el corazón. Sigue haciendo lo que declara Romanos 8:28. Aférrate a la convicción de que Dios sigue siendo capaz de hacer cooperar las piezas para bien. Yo sé que en un mensaje así no todos reaccionan igual. Algunos lloran porque recuerdan, otros lloran porque por fin entienden, otros lloran porque todavía no entienden, pero sienten esperanza de que un día van a entender mejor. Y honestamente, cualquiera de esas tres cosas ya es gracia, ya es obra de Dios, ya es luz empezando a entrar, porque la oscuridad absoluta no llora delante de Dios. La oscuridad absoluta se resigna. Pero si todavía te conmueves, si todavía clamas, si todavía deseas comprender, si todavía te acercas, aunque sea arrastrando, te quiere decir que la luz ya te está buscando. Y te diré algo final antes de orar. Tal vez la mayor prueba de que Dios te ha dado luz sobre un dolor no es que puedas explicarlo perfecto, sino que ya no necesitas odiar para sentirte fuerte. Ya no necesitas endurecerte para sentirte seguro. Ya no necesitas negar lo vivido para poder avanzar. Ya no necesitas vengarte para creer que tu historia tiene valor. Ya no necesitas vivir preguntando ¿por qué a mí? Empiezas a vivir diciendo Señor, úsalo para tu gloria. Y eso no lo logra el tiempo solo, lo logra la luz de Cristo. Si hoy estás en mitad de una noche, no te prometo una salida a microondas, no te prometo un atajo sin proceso, pero sí te prometo algo sobre la base de la palabra. Si te expones a la voz de Dios, si permaneces cerca de Cristo, si no sueltas su mano en el camino, Él te dará luz. Tal vez no toda hoy, tal vez no como lo imaginabas, tal vez no en el formato que esperabas, pero te dará la suficiente para seguir, para entender mejor, para no tropezar donde antes caías, para ver su gloria donde antes solo veías ruina. Y un día, quizá más cerca de lo que imaginás, mirarás atrás y dirás con lágrimas, pero ya no de desesperación, sino de asombro, ahora entiendo un poco más. Ahora veo tu mano. Ahora comprendo por qué no me soltaste. Ahora entiendo que no me destruiste. Me estabas formando. Ahora veo que donde yo pensaba que todo había terminado, tú apenas estabas comenzando algo más profundo. Ahora entiendo que me diste luz para comprender lo que antes solo dolía. Oremos. Señor, aquí están tus hijos, aquí están tus hijas, con historias distintas, con heridas distintas, con noches distintas, con preguntas distintas. Tú conoces lo que no pudieron contarle a nadie. Tú conoces la escena exacta que todavía les aprieta el pecho. Tú conoces el recuerdo que todavía los visita en silencio. Tú conoces el duelo que aún no encuentran palabras para nombrar. Tú conoces la decepción, la traición, la pérdida, la culpa, la espera, la frustración, el cansancio. Y hoy te pido en el nombre de Jesús que resplandezcas en sus corazones. Que así como mandaste que de las tinieblas resplandeciese la luz, hoy brille tu luz en cada memoria herida, en cada interpretación equivocada, en cada rincón oscuro del alma. Dales luz, Señor, luz para entender, luz para perdonar, luz para soltar, luz para recordar sin romperse, luz para discernir tu mano en medio del proceso, luz para no llamar abandono a lo que fue tu cuidado silencioso, luz para no llamar castigo a lo que fue formación, luz para no llamar final a lo que todavía está en tus manos. Sana, Señor, lo que aún sangra. Reordena lo que quedó confuso. Endereza lo que el dolor torció. Rompe cadenas viejas. Corta patrones de oscuridad. Devuelve esperanza. Enciende otra vez el corazón de los que iban a Emaús dentro del alma, caminando tristes y sin reconocer que tú ibas a su lado.
Abre el entendimiento para comprender las Escrituras. Haz que su corazón vuelva a arder cuando tu voz les explique el camino. Y yo declaro en fe que este no será el capítulo que los definirá para destrucción, sino para redención. Declaro que el mal no tendrá la última palabra. Declaro que la luz de Cristo brillará sobre lo que antes solo producía llanto. Declaro que donde había confusión habrá comprensión, donde había vergüenza habrá gracia, donde había ruina habrá testimonio, donde había noche habrá amanecer. Padre, toma esta palabra y plántala profundo. Que nadie salga de aquí igual. Que al recordar, recuerden con luz, que al llorar, lloren con esperanza, que al caminar, caminen contigo, y que en el tiempo perfecto puedan decir, el Señor me dio luz para entender lo que antes dolía, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite volver a ver con la luz de Dios. Suscríbete. Acompaña este canal y ayúdanos a seguir sembrando palabra, esperanza y verdad para que otros también descubran que cuando Cristo alumbra el corazón, hasta el dolor aprende a hablar de redención. Hay mensajes que uno predica desde la cabeza y hay mensajes que uno siente que salen desde una herida cicatrizada. Hay palabras que se estudian, se ordenan, se bosquejan y hay otras que te buscan a vos primero. Te encuentran en un pasillo de hospital, en una madrugada que no se termina nunca, en una mesa donde todos cenan pero nadie se habla, en una casa donde hay techo pero ya no hay descanso. Y esta palabra que hoy quiero compartirte tiene ese sabor. Tiene el sabor de una puerta que se abre. Tiene el sonido de unos pasos divinos acercándose a un hogar donde hace mucho que no se escucha una buena noticia. Porque yo no sé cómo está tu casa hoy. No sé si cuando digo casa pensás en un lugar físico, en tus hijos, en tu matrimonio, en tu historia, en tus emociones, en tu alma, o en ese pequeño universo donde vos respirás, llorás, te agotás y tratás de seguir adelante. No sé si tu casa hoy está en orden o está a punto de venirse abajo. No sé si por fuera todo luce impecable, pero por dentro hay una guerra. No sé si tu casa está llena de muebles y vacía de paz. No sé si hay risas en el living y ansiedad en la almohada. No sé si has aprendido a sonreír de día para que nadie note que por la noche tu corazón hace ruido. Pero sí sé algo con una convicción que no me tiembla. Cuando Jesús decide visitar una casa, esa casa no vuelve a ser la misma. Cuando Cristo cruza el umbral de una historia, algo empieza a reordenarse. Cuando el Señor entra con autoridad, pero también entra con ternura. No llega como un intruso, no irrumpe como un ladrón, no pisa fuerte para humillarte. Él entra como el único que sabe exactamente dónde duele, qué se rompió, qué se murió, qué se enfrió y qué todavía puede resucitar. Yo quiero hablarte hoy de un hombre llamado Zaqueo. Y no quiero que lo mires desde la distancia de una escuela dominical. No quiero que lo imagines como un personaje prolijo, dibujado, simpático, de estampita. Quiero que lo mires como lo que era. Un hombre complicado, cuestionado, señalado, pequeño de estatura y seguramente enorme de vacíos. Un hombre con dinero pero sin paz, con posición pero sin descanso, con capacidad de mandar pero sin poder gobernar su propio corazón. La Escritura dice en Lucas 19 que Jesús entró en Jericó y pasaba por la ciudad. Dice que había allí un varón llamado Zaqueo, jefe de los publicanos y rico. Dice que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y entonces corrió delante y subió a un árbol sicómoro para verlo, porque Jesús había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, miró hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y él descendió a prisa y le recibió gozoso. Más adelante Jesús dijo la frase que hoy quiero que te atraviese el alma: hoy ha venido la salvación a esta casa. Detenete en eso. No dijo hoy vino un sermón. No dijo hoy vino una emoción pasajera. No dijo hoy vino una mejoría temporal. Dijo hoy ha venido la salvación a esta casa. Eso es mucho más profundo. Salvación no es un maquillaje espiritual. Salvación es intervención. Salvación es rescate. Salvación es cuando Dios no solo te visita para hacerte sentir algo lindo por un rato, sino para arrancarte del lugar donde te estabas hundiendo. Y yo siento en mi espíritu decirte esto desde el comienzo. Tal vez la gente conoce tu nombre, pero no conoce tu casa.
Tal vez te ven fuerte, te ven productivo, te ven sonriente, te ven ministrando, trabajando, sirviendo, facturando, resolviendo, pero no saben lo que pasa puertas adentro. No saben la tensión, no saben el silencio incómodo, no saben la conversación pendiente, no saben la adicción escondida, no saben la culpa, no saben el miedo, no saben cuánto tiempo llevas durmiendo con el corazón apretado. Y sin embargo, Jesús sí lo sabe. Jesús no necesitó que Zaqueo bajara del árbol para identificarlo. Le habló por su nombre antes de entrar a su casa. Eso me conmueve, porque antes de entrar a tu caos, Dios ya sabe tu nombre. Antes de meterse con tus habitaciones cerradas, con tus memorias, con tus secretos, con tus fracturas, con tus grietas, ya sabe quién sos. No te trata como expediente, no te trata como multitud, no te trata como un caso clínico, no te trata como una estadística, te llama por tu nombre. Hay algo profundamente sanador en eso, porque uno de los peores dolores del alma es sentirse invisible, sentir que nadie ve, que nadie entiende, que nadie registra. Y la multitud alrededor de Zaqueo seguramente lo conocía como el corrupto, el traidor, el jefe de publicanos, el rico, el vendepatria. Pero Jesús no lo resume a su pecado ni a su reputación. Le dice Zaqueo, y cuando Dios dice tu nombre, no lo hace para exhibirte, lo hace para rescatarte. Yo no sé si hoy venís subido a algún árbol, y cuando digo árbol no hablo de ramas y hojas, hablo de esas estrategias humanas que usamos para mirar a Dios de lejos sin dejar que nos toque de cerca. Algunos se suben al árbol del humor, hacen reír a todos para no hablar de su tristeza. Otros se suben al árbol del trabajo, trabajan sin parar para no escuchar el cansancio del alma. Otros se suben al árbol de la religión, saben canciones, saben versículos, saben responder amén en el momento exacto, pero nunca dejaron que Jesús entre de verdad a la casa. Otros se suben al árbol del dinero, del control, de la imagen, de la intelectualidad, del orgullo. Árboles distintos, mismo mecanismo. Veo a Jesús desde arriba, pero no lo dejo entrar abajo. Y el Señor hoy no vino solo para que lo mires pasar. Vino para detenerse. Vino para mirarte. Vino para decirte, bajá de ahí. No quiero seguir siendo una curiosidad en tu vida. No quiero ser un episodio inspirador de domingo. No quiero ser una visita ocasional en tu calendario. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Esa palabra necesario me sacude, porque uno diría, bueno, Jesús quiso ir, Jesús tuvo ganas, Jesús eligió, pero el texto dice es necesario. Como si el cielo estuviera diciendo, esto no puede seguir así, esta casa no puede seguir peleando sola, este hombre no puede seguir comprando silencio con dinero, esta familia no puede seguir aprendiendo a convivir sin paz. Es necesario que yo entre. Escúchame bien. Tal vez vos pensás que lo que necesitas es que cambie la economía. Tal vez crees que necesitas otro diagnóstico, otra temporada, otro trabajo, otra pareja, otra ciudad, otra oportunidad. Y yo no minimizo nada de eso. Pero a veces lo que llamamos necesidad es solo síntoma. La necesidad real es que Cristo pose en la casa. Porque si Jesús entra puede haber tormenta afuera y puerto adentro. Puede haber batalla alrededor y quietud en el centro. Puede haber incertidumbre en la agenda, pero paz en el corazón. La paz de Cristo no es la paz que ofrece el mundo. Jesús dijo en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso significa que hay dos tipos de paz. Está la paz del mundo, que depende de que todo esté acomodado. Si no hay conflictos, hay paz. Si no hay cuentas que pagar, hay paz. Si todos se portan bien, hay paz. Si nadie te contradice, hay paz. Si el cuerpo responde, hay paz. Si la agenda sale perfecta, hay paz. Es una paz frágil, una paz rehén de las circunstancias, una paz que dura lo que tarda una mala noticia en tocarte la puerta. Pero la paz de Cristo es otra cosa. Es la paz que sigue de pie cuando el escenario se desordena. Es la paz que no niega la tormenta, pero tampoco se arrodilla ante ella. Es la paz que puede llorar y seguir confiando. Es la paz que no es negación emocional, no es anestesia, no es evasión, no es decir no pasa nada cuando sí está pasando. La paz de Jesús no te vuelve superficial, te vuelve sostenido.
Por eso hoy no vengo a decirte una frase vacía, no vengo a decirte tranquilo, todo va a salir bien, como si eso resolviera algo. Vengo a decirte algo más profundo. Aunque hoy no sepas cómo van a ordenarse todas las piezas, si Cristo entra a tu casa, su paz puede sostenerte mientras las piezas se ordenan. Y acá hay algo tremendo. La casa de Zaqueo no estaba lista para recibir a Jesús. No hubo tiempo de acomodar nada. No colgó un cartelito que dijera bienvenido maestro, no cambió los muebles. No pidió perdón a todos antes de que Cristo entrara. No tuvo un mes de preparación espiritual. No estuvo 40 días ayunando. No venía de una racha santa. Lo único que hizo fue bajar a prisa y recibirlo gozoso. Eso es evangelio puro. Jesús no entra cuando la casa ya quedó perfecta. Entra para empezar a transformarla, porque si el requisito para que Dios entrara fuera el orden previo, ninguno de nosotros tendría esperanza. Si el Señor esperara encontrar tu corazón impecable, tus relaciones resueltas, tu pasado sin manchas y tu mente sin lucha, no entraría en ninguna casa. La buena noticia es que entra en medio del desorden. Hay gente que dice, cuando mejore me acerco a Dios, cuando arregle mi vida vuelvo a la iglesia, cuando deje este pecado recién ahí oro, cuando sane un poco me entrego. Y eso suena lógico, pero no es bíblico, porque nadie se sana lejos del médico, nadie aprende a caminar lejos del Padre, nadie se limpia lejos de la fuente. Zaqueo no ordenó la casa para merecer a Jesús, recibió a Jesús y la presencia de Jesús empezó a producir orden. Yo quiero hablarle a la gente que siente vergüenza de su casa, a la gente que piensa si Dios supiera. Escúchame, Él sabe, ya sabe. Sabe de la deuda, sabe del vicio, sabe de la frialdad matrimonial, sabe de la relación rota con tus hijos, sabe de la palabra fea que quedó colgada en la cocina, sabe del encierro emocional, sabe de la pastilla que tomás para dormir, sabe de la sonrisa que fingís, sabe del cansancio del alma, y aún sabiendo todo eso te sigue diciendo, hoy es necesario que pose yo en tu casa. A mí eso me desarma. Porque el amor humano normalmente funciona al revés. Primero inspecciona y después decide si se queda. Jesús primero decide quedarse y desde ahí empieza a redimir. Y la multitud murmuró. Esto siempre pasa cuando Jesús decide entrar en la casa de alguien que la religión ya dio por perdido, siempre hay murmullo. El texto dice que todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Siempre habrá gente más interesada en comentar a quién visita Jesús que en dejarse visitar por Jesús. Siempre habrá quien prefiera analizar tu pasado en lugar de celebrar tu rescate. Siempre habrá quien no entienda por qué Cristo tuvo misericordia con vos. Pero la murmuración de la multitud jamás ha tenido más peso que la decisión de Cristo. Y decime si esto no es precioso. Jesús no se detuvo por el consenso de la gente, se detuvo por la necesidad del hombre. Gracias a Dios que Cristo no consulta la opinión pública antes de entrar a una casa. Gracias a Dios que no pregunta si te lo mereces. Gracias a Dios que no espera que te aprueben. Porque si dependiera de la multitud, la mayoría de nosotros todavía estaríamos arriba del árbol. Ahora, quiero ir más profundo. Cuando la Biblia habla de paz, no está hablando simplemente de tranquilidad emocional. Hay una riqueza mucho mayor. En el Antiguo Testamento el concepto de paz está asociado a shalom, una paz que incluye bienestar, integridad, plenitud, armonía. En el Nuevo Testamento la palabra griega eirene se usa para hablar de paz, armonía, tranquilidad, seguridad, bienestar, reconciliación. Una fuente léxica reconocida la define con matices como paz, armonía, tranquilidad, seguridad, bienestar, salud y reconciliación, especialmente en la relación con Dios. Y cuando Jesús dice mi paz os doy, no está diciendo solamente les voy a dar un ratito de calma. Está diciendo voy a traer a ustedes una realidad del cielo que recompone lo roto. Entonces cuando hoy digo Dios visita tu casa y derrama su paz, no estoy diciendo solamente que vas a sentirte mejor. Estoy diciendo algo más grande. El Señor quiere traer orden donde había caos, reconciliación donde había distancia, seguridad donde había temor, descanso donde había agitación y presencia donde había vacío. La paz de Dios no es decoración espiritual, es gobierno. Cuando la paz de Cristo se derrama en una casa, cambia la atmósfera. No digo que todo problema desaparece en 5 minutos. No predico una fórmula de microondas. La vida no funciona así. Pero sí te digo que cuando la presencia del Señor ocupa el centro, el problema deja de ocupar el trono.
Yo he visto casas donde había de todo menos paz. Había televisor grande, heladera llena, autos en la puerta, pero no había paz. Había gritos, había competencia, había resentimiento. Había esa cosa insoportable de convivir pero no encontrarse. Había cumpleaños sin abrazo, había conversaciones que eran combates, había gente que compartía techo y no compartía alma. Y también he visto casas humildes, pequeñas, con problemas reales, con cuentas apretadas, con muebles sencillos, con lágrimas recientes, pero donde Cristo estaba en el centro y ahí había paz. No una paz artificial, una paz profunda, una paz que no se compraba, una paz que no dependía de la decoración, una paz que se respiraba. Por eso tenés que entender esto, la paz no es producto del diseño interior, sino del gobierno interior. No depende del tamaño de la casa, sino de quién reina en la casa. Y si el Señor hoy me obliga amorosamente a decirte algo, es esto: no confundas silencio con paz, porque hay hogares donde nadie discute, pero no porque haya paz, sino porque hace años que se rindieron. Hay matrimonios que ya no pelean, pero no porque sanaron, sino porque se desconectaron. Hay hijos que ya no contestan, pero no porque honran, sino porque cerraron el corazón. Hay padres que ya no corrigen, pero no porque confían, sino porque se cansaron. Eso no es paz. Eso es congelamiento emocional. La paz de Cristo no te enfría, te reconcilia, no te vuelve indiferente, te vuelve íntegro, no te hace escapar de la conversación difícil, te da la gracia para sostenerla sin destruirte. Mirá lo que pasa en Zaqueo. Cuando Jesús entra, algo se enciende dentro. Nadie le arrancó una confesión, nadie le apretó el cuello, nadie le gritó un sermón condenatorio en el comedor. La presencia de Jesús produce convicción. Y Zaqueo se pone de pie y dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado. Esto es importante. La paz de Dios no es permisividad, no entra a la casa para dejar todo igual. La paz del cielo no es un barniz espiritual sobre una vida torcida. Cuando Cristo entra, su paz te reconcilia, pero también te confronta con amor. Te hace decir: esto no puede seguir así. Esta palabra que dije no estuvo bien. Este dinero no fue limpio. Esta actitud no honra a Dios. Esta manera de tratar a los míos tiene que cambiar. Este rencor ya me pudrió por dentro. Esta doble vida se termina hoy. La paz de Dios no solo calma, también endereza. Porque la verdadera paz no puede construirse sobre una mentira sostenida. No puede edificarse sobre injusticia. No puede derramarse en plenitud donde vos seguís abrazando aquello que sabés que está mal. Y no te digo esto para cargarte culpa, te lo digo porque hay gente que quiere la paz de Cristo sin la verdad de Cristo. Y Cristo viene lleno de gracia y verdad. La gracia te recibe, la verdad te transforma. Ahora, qué maravilloso esto. Jesús declara salvación sobre la casa antes de que Zaqueo complete ninguna restitución. La transformación comienza por gracia y luego produce fruto. No al revés. Eso evita dos errores. El primero, pensar que tengo que cambiarlo todo solo para que Dios me ame. El segundo, pensar que como Dios me ama, entonces no necesito cambiar nada. Las dos cosas están mal. Dios te ama primero, te recibe primero, te visita primero, y precisamente por eso su presencia genera un fruto nuevo. Yo conozco gente que quiere paz, pero no quiere rendirse. Quiere dormir bien, pero no quiere soltar el resentimiento. Quiere una casa sana, pero no quiere pedir perdón. Quiere bendición económica, pero sigue deshonrando. Quiere una familia unida, pero se comunica con violencia. Quiere presencia de Dios, pero vive cerrándole habitaciones enteras del alma. Y hoy el Espíritu Santo te diría con amor: no me invites como huésped decorativo. Entrégame la casa. No me pongas en la sala para exhibirme y después me prohibís entrar al sótano. No me uses como amuleto emocional. Yo no vine a darte una visita protocolar. Vine a traer salvación a la casa. La Biblia también dice algo precioso en Lucas 10. Jesús enseñó a sus discípulos que cuando entraran en una casa dijeran primero: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí un hijo de paz, esa paz reposaría sobre él. Eso me fascina, porque muestra que la paz del reino no es una idea abstracta. Se anuncia, se imparte, se posa. Y yo quiero tomar esa palabra hoy de manera pastoral y decirla sobre tu vida. Paz sea a esta casa. Paz al dormitorio donde dormís mal.
Paz a la mesa donde hace tiempo no se habla bien. Paz al corazón del padre agotado. Paz a la madre que hace años sostiene todo y ya no sabe de dónde saca fuerzas. Paz al hijo que se siente perdido. Paz al abuelo que llora en silencio. Paz al joven con ansiedad. Paz al matrimonio cansado. Paz al alma que vive en alerta. Paz sea a esta casa. Pero entendamos algo, esa paz no es ausencia de responsabilidad. Es la presencia de Dios habilitando lo que humanamente parecía imposible. A veces pensamos que la casa será restaurada cuando todos cambien de golpe. Y la Biblia muestra otra dinámica. Muchas veces Dios entra por una rendija, entra por un corazón disponible, entra por una persona que decide bajar del árbol, entra por uno que se rinde y desde ahí empieza a irradiar. Por eso no te desanimes si hoy no ves a toda tu casa convertida en una sola noche. Hay promesas, sí, pero hay que entenderlas bíblicamente. En Hechos 16:31, Pablo le dice al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero una explicación doctrinal revisada aclara que eso no significa salvación automática por parentesco. Cada miembro responde personalmente por fe, por eso Pablo también predicó la palabra a todos los de la casa. Y esto es muy importante, porque si no convertimos la Biblia en amuleto. No es que porque vos creas automáticamente todos se salvan sin fe personal. No, la salvación sigue siendo por respuesta personal a Cristo. Pero tu fe sí puede abrir una puerta espiritual, sí puede traer testimonio, sí puede cambiar la atmósfera, sí puede hacer que tu casa empiece a ver algo distinto en vos. Sí puede convertirse en el inicio de un derramamiento. Entonces no manipules el texto, pero tampoco desprecies su esperanza. Vos no podés creer por tus hijos, pero sí podés interceder. No podés obedecer por tu cónyuge, pero sí podés convertirte en un testimonio vivo. No podés rendir el corazón de otro a la fuerza, pero sí podés hacer que tu propia vida sea un altar encendido dentro de la casa. Y a veces Dios empieza transformando a toda una familia a partir del miembro que parecía más improbable. Mirá Zaqueo, nadie apostaba por él. Y sin embargo Jesús lo convirtió en una señal pública de redención, porque el reino tiene esa costumbre gloriosa de elegir historias que la gente había archivado. Tal vez vos decís, pero mi casa está muy rota. Y yo te diría, más rota estaba la reputación de Zaqueo, más invadido estaba el sistema del carcelero de Filipos, más caóticas estaban las noches de muchas familias que la Biblia toca. Y aún así Dios se metió. Hay un salmo que me ministra muchísimo cuando pienso en hogares en crisis. Salmo 107 contra 28, 3:0 dice, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Presta atención, no dice que nunca hubo tormenta, dice que clamaron en medio de la angustia. Dios no siempre evita que la tormenta exista, pero sí puede cambiar la tempestad en sosiego y llevar al puerto deseado. ¡Qué imagen hermosa! Hay casas hoy navegando sin puerto. Casas que flotan, sobreviven, hacen equilibrio, pero no tienen descanso. Y la promesa del Señor no es solamente te voy a mantener a flote, sino te voy a guiar al puerto. Puerto es descanso, puerto es abrigo, puerto es dirección, puerto es decir, se terminó esta deriva. Puerto es cuando ya no vivís improvisando emocionalmente. Puerto es cuando la paz de Cristo deja de ser teoría y empieza a ser experiencia. Y a mí me gusta pensar que Jericó ese día se convirtió en puerto para Zaqueo, porque pasó de estar trepado, inquieto, mirando de lejos, a tener a Cristo en su mesa. Del árbol a la mesa, del escondite al encuentro, de la curiosidad a la comunión, del dinero al sentido, de la murmuración ajena a la palabra de salvación. Escúchame, el enemigo te quiere colgado, Cristo te quiere sentado a la mesa con él. El enemigo te quiere ansioso, observando de lejos, viendo pasar la vida. Cristo te quiere en comunión, porque paz no es mirar a Jesús pasar, paz es recibirlo. Y acá quiero decir algo que quizás te incomode, pero te va a hacer bien. No toda casa necesita más argumentos. Muchas necesitan más presencia de Dios. No todo hogar está esperando otro debate. A veces hace falta alguien que cierre la puerta del cuarto, se arrodille y diga, Señor, posa en esta casa. A veces lo que falta no es un discurso brillante, sino un corazón quebrantado. A veces no falta información, falta rendición. Yo he conocido familias expertas en doctrina y analfabetas en ternura.
capaces de discutir horas sobre un versículo, pero incapaces de abrazarse. Gente que sabe mucho de escatología y poco de pedir perdón. Mucho de teología y poco de misericordia. Y la paz de Cristo no reposa sobre la soberbia religiosa, reposa donde hay hambre, humildad, verdad. ¿Sabés qué me conmueve de Josué 24:15? Que Josué dice, escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso no es un cuadrito decorativo para colgar en la cocina y olvidarse. Eso es una decisión de gobierno espiritual. Es decir, en esta casa habrá una dirección. En esta casa no mandará el resentimiento. En esta casa no va a gobernar el caos. En esta casa no se entroniza el ego. En esta casa se servirá al Señor. Y alguno dirá, pero mi casa no está toda alineada. Bueno, empezá por vos. Alguien tiene que abrirle la puerta al reino. Alguien tiene que decir, aunque todavía no vea todo resuelto, desde hoy esta casa tendrá un altar. Alguien tiene que dejar de hablar muerte sobre el hogar. Alguien tiene que dejar de profetizar desgracia. Alguien tiene que dejar de repetir, siempre fuimos así, nunca va a cambiar, mi hijo no tiene arreglo, mi matrimonio ya fue, en esta familia nadie sirve a Dios. Cuidado con la lengua porque a veces vos reforzás con tus palabras las mismas cadenas de las que después querés que Dios te libre. No te estoy hablando de positivismo hueco, no estoy diciendo que niegues la realidad. Te estoy diciendo que el pueblo de Dios no habla como si el infierno tuviera la última palabra. Habla verdad, sí, pero habla verdad llena de fe. Decir, estamos rotos, pero Dios puede restaurar. Estamos cansados, pero Dios puede renovar. Estamos en tormenta, pero Dios nos lleva a puerto. Estamos en proceso, pero esta casa le pertenece al Señor. Porque cuando Cristo visita una casa, lo primero que hace muchas veces es cambiar el lenguaje de esa casa. Donde antes había decreto de muerte, empieza a sonar esperanza. Donde antes había ironía cruel, empieza a haber bendición. Donde antes había grito, empieza a haber oración. Donde antes había sospecha, empieza a haber confianza. Donde antes había frialdad, empieza a haber presencia. Y déjame tocar una fibra sensible. Hay gente que quiere que Dios visite la casa, pero no quiere que toque la mesa. Y la mesa es simbólica, la mesa es intimidad, es conversación, es economía, es ritmo familiar, es tiempo compartido, es vulnerabilidad. Zaqueo recibió a Jesús en casa y eso inevitablemente implicó mesa. Cristo no se quedó en la puerta saludando como un vecino amable. Entró en la dinámica cotidiana del hogar. Yo creo que una de las tragedias modernas es que mucha gente duerme en la misma casa, pero ya no comparte mesa de verdad. Cada uno con su pantalla, cada uno con su horario, cada uno con su mundo. Y la casa se parece más a una terminal que a un hogar. Se cruzan pero no se encuentran. Se oyen pero no se escuchan. Se toleran pero no se conocen. Y yo no te estoy poniendo una ley. No te digo, si no cenan juntos todos los días sos un hereje. No. Pero sí te digo que hay algo santo en volver a recuperar espacios donde la paz de Dios pueda circular. Tal vez hoy el milagro empieza con una oración en la mesa. Tal vez empieza con apagar un rato el ruido. Tal vez empieza con una conversación sincera. Tal vez empieza con un perdoname. Tal vez empieza con que vos dejes de hacerte el fuerte y digas, la verdad no estoy bien. Tal vez empieza con una Biblia abierta en el comedor y una familia diciendo, Señor, necesitamos tu paz. La casa de Zaqueo fue alcanzada por salvación porque Cristo fue recibido, no administrado a distancia. Y ahí hay una diferencia enorme. Hay gente que quiere administrar a Jesús como una ayuda complementaria, como quien toma un suplemento vitamínico espiritual. Un poco de Dios para sobrellevar la semana, un poco de fe para que no se venga todo abajo, un poco de alabanza para bajar la ansiedad. No, Cristo no vino a ser accesorio, vino a ser Señor y solo cuando Él es Señor su paz puede gobernar de verdad. Porque si Cristo es invitado pero tu ego sigue sentado en el trono, no habrá paz plena. Si Jesús entra pero tus ídolos no salen, vas a tener conflicto interno. Si decís, Señor, visítame, pero al mismo tiempo seguís sirviendo a tus viejos dioses, control, orgullo, rencor, apariencia, ambición, temor, entonces no hay espacio para la plenitud del shalom de Dios. Por eso Josué lo plantea en términos de decisión, escogeos hoy, porque paz y doble ánimo no conviven bien, tarde o temprano hay que decidir a quién se sirve. Tal vez hoy tu casa no necesita primero una mudanza geográfica, sino una rendición espiritual. Tal vez el problema no es la dirección del domicilio, sino la dirección del corazón. Y ahora quiero hablarle a alguien que vive con culpa por el estado de su casa. Padres que dicen fallé,
madres que dicen si yo hubiera, hijos que cargan historias que no eligieron, personas que miran su hogar y sienten que se les fue de las manos. Escúchame con ternura, Jesús no fue a la casa de Zaqueo para humillarlo por su pasado, fue para anunciarle un futuro. La culpa puede reconocer un error, pero no puede convertirse en amo de tu historia. Si Cristo visita tu casa, la culpa pierde el derecho a definirte. Hay gente que vive pidiéndole perdón a Dios, pero nunca recibiendo su paz. Y el Evangelio no es solo absolución, es también reconciliación. No es solo que te borren la deuda, es que te devuelvan la casa. No es solo que te perdonen, es que te sienten a la mesa. Por eso la paz de Jesús es tan distinta. El mundo te dice, te voy a dar paz cuando resuelvas todo. Cristo dice, te doy paz mientras camino con vos en medio del proceso. El mundo te ofrece distracciones, Jesús ofrece presencia. El mundo te ofrece control, Jesús ofrece confianza. El mundo te ofrece escape, Cristo ofrece salvación. Y hoy yo quiero profetizar con prudencia pastoral, como una aplicación de fe y no como una nueva escritura. Hay casas que están siendo visitadas por Dios aún ahora mientras escuchan esta palabra. Hay atmósferas que empiezan a cambiar. Hay corazones endurecidos que están siendo ablandados. Hay personas que llegaron escuchando por curiosidad y terminarán llorando porque el Señor les habló por el nombre. Hay mesas que van a ser restauradas. Hay perdones demorados que van a salir de la boca. Hay padres que volverán a bendecir a sus hijos. Hay hijos que volverán a casa. Hay matrimonios que van a dejar de gritar y van a empezar a orar. Hay cuartos donde hacía años que no entraba la paz y el Señor está diciendo hoy, porque me gusta ese hoy de Jesús. Hoy ha venido la salvación a esta casa. No dijo algún día, no dijo cuando maduren todos, no dijo si las condiciones ayudan, dijo hoy. El reino de Dios siempre tiene ese carácter urgente, no porque todo se complete en 24 horas, sino porque la visita de Dios empieza en un hoy. La eternidad irrumpe en un momento concreto. Y tal vez tu milagro no sea instantáneo, pero tú hoy sí puedes ser punto de quiebre. Hoy podés bajar del árbol. Hoy podés dejar de mirar a Jesús pasar. Hoy podés decir, Señor, entrá. Hoy podés tomar la decisión de que esa casa le pertenece al Señor. Hoy podés soltar la amargura. Hoy podés empezar a hablar diferente. Hoy podés apagar el ruido y encender el altar. Hoy podés decir, paz sea a esta casa. Quiero insistir en algo más. La paz de Dios no es cobardía. A veces confundimos paz con evitar todo conflicto. Y no. Hay veces que para que la paz entre, primero hay que enfrentar lo que estaba pudriéndose escondido. Jesús entró en casa de Zaqueo y la paz no produjo pasividad, produjo restitución, decisión, cambio concreto. Así que no te asustes si la visita de Dios saca cosas a la luz. No significa que todo empeoró. Muchas veces significa que el médico ya empezó a tocar donde dolía de verdad. Si en tu casa últimamente se están revelando cosas, conversaciones, tensiones, verdades guardadas, antes de desesperarte, pregúntate si no será que Dios está haciendo cirugía. Porque lo infectado no sana escondido. Y la paz que Cristo derrama no tapa el olor, limpia la herida. ¿Y sabes algo? A veces la primera casa que Dios quiere visitar es la casa interior, porque podés vivir solo y aún así tener una casa llena de ruido. La casa también sos vos. Tu memoria es una casa, tu mente es una casa, tu afectividad es una casa. Tus recuerdos son habitaciones, tus heridas son cuartos cerrados, tus traumas son sótanos oscuros, tus anhelos son ventanas. Y Jesús hoy no solo quiere entrar al domicilio donde vivís, quiere entrar a esa arquitectura interior donde hace años guardás cosas sin procesar. Hay gente que jamás dejó entrar a Cristo al cuarto del dolor. Lo dejó entrar al área religiosa, al servicio, a la canción, a la moral, pero no al duelo, no al abuso sufrido, no a la traición, no a la decepción con la iglesia, no a la humillación antigua. Y por eso viven amando a Dios con sinceridad, sí, pero con un cuarto clausurado. Y tarde o temprano lo clausurado filtra. Hoy el Señor también dice, es necesario que pose yo en tu casa interior. Déjame entrar donde nunca hablaste con nadie. Déjame tocar lo que todavía te da vergüenza nombrar. Déjame sanar la habitación donde la noche se te hace eterna. Porque la paz de Cristo tiene una profundidad que la psicología sola no puede dar, aunque valoro toda ayuda seria y responsable. Hay cosas que requieren acompañamiento, tratamiento, comunidad y también gracia de Dios.
No estoy oponiendo una cosa a otra. Estoy diciendo que la paz del cielo toca una dimensión que ningún recurso humano puede reemplazar, la reconciliación profunda del ser con su Creador y el descanso del corazón en la presencia de Cristo. Y cuando ese descanso llega, aún el cuerpo empieza a respirar distinto, aún la mirada cambia, aún la voz cambia, aún la casa cambia de temperatura espiritual. Yo quisiera que hoy te imaginaras a Jesús frente a tu puerta, no con cara de acusador, sino con la misma intención con la que se plantó debajo del árbol de Zaqueo, mirándote con conocimiento total y misericordia total, sabiendo todo y aún así queriendo entrar. Y yo quisiera que escuches estas palabras no como una frase linda, sino como una realidad posible. Hoy Dios visita tu casa y derrama su paz. No una paz barata, no una paz de póster, no una paz de redes sociales, no una paz cosmética, su paz, la paz que el mundo no puede fabricar, la paz que la cuenta bancaria no puede comprar, la paz que la medicina no vende, la paz que el ocio no garantiza, la paz que no depende de que todos hagan lo correcto, la paz de Cristo, esa paz que te permite dormir aunque todavía haya preguntas, esa paz que te hace dejar de correr internamente, esa paz que te devuelve la capacidad de escuchar sin reaccionar con veneno, esa paz que pone un guardia en tu mente, esa paz que te dice no estás solo, esa paz que no evita la batalla pero te da centro en medio de ella, esa paz que hace que tu casa vuelva a parecer un hogar. Y si me permitís una imagen pastoral, algunos de ustedes han vivido tanto tiempo en ruido que cuando la paz llega les parece rara, les incomoda. Quieren volver al caos conocido, porque uno también se acostumbra al infierno doméstico, se acostumbra a la tensión, a la desconfianza, al comentario ácido, al mal humor crónico, y cuando aparece un silencio sano, una ternura nueva, una posibilidad distinta, uno no sabe qué hacer con eso. Pero hoy el Señor te dice, no sabotees la paz que estoy derramando. No vuelvas a levantar el pleito que yo ya estaba pagando. No alimentes otra vez el resentimiento del que te estaba librando. No confundas intensidad con vida. No pienses que porque siempre fue un escándalo tiene que seguir siéndolo. Deja que mi paz repose. Deja que mi paz se asiente. Deja que mi paz gobierne. Y a vos que estás cansado, cansada, agotado del alma, escúchame con mucha atención. Sentirte cansado no significa que Dios te abandonó. A veces significa que llegaste al límite de tus recursos para que por fin dejes entrar los de Él. Hay personas que no dejan entrar a Dios mientras todavía creen que pueden manejarlo todo. Y entonces el Señor permite que tus herramientas te queden cortas, no para destruirte, sino para mostrarte que su paz es mejor fundamento que tu control. Zaqueo era rico, pero su dinero no le evitó treparse a un árbol, porque hay búsquedas que no se compran, y quizá vos también ya probaste todo lo que prometía paz y no funcionó. Distracciones, compras, viajes, logros, placeres, relaciones, éxitos, anestesias, y seguís con ese hueco. Bueno, el hueco no se resuelve con más ramas desde arriba, se resuelve cuando Jesús entra abajo. Por eso hoy yo te invitaría a una oración valiente, no una oración religiosa, no una oración para quedar bien, una oración verdadera. Algo así como, Señor, mi casa no está lista, pero entrá. Mis emociones no están ordenadas, pero entrá. Mi familia no está completa, pero entrá. Mi corazón está cansado, pero entrá. Mi fe es pequeña, pero entrá. No quiero seguir mirándote pasar. Pose en mi casa y te aseguro algo. Cristo jamás desprecia una puerta que se abre con sinceridad. Antes de terminar, déjame dejarte 5 verdades breves pero hondas para que se queden resonando en tu espíritu. Jesús no espera perfección para entrar, entra para comenzar transformación. Zaqueo no arregló su vida antes de recibirlo. Lo recibió y su vida empezó a cambiar. La paz de Cristo no depende del entorno, sino de su presencia. La paz os dejo, mi paz os doy, no se turbe vuestro corazón. Dios puede cambiar tormenta en sosiego y guiar al puerto deseado. No. Una casa que sirve al Señor empieza con una decisión espiritual concreta. Yo y mi casa serviremos a Jehová. La fe es personal, pero tu rendición puede ser el comienzo de una visitación más amplia sobre tu hogar. Hechos 16 no enseña salvación automática, pero sí nos deja una esperanza poderosa para interceder y anunciar el Evangelio dentro de casa. Y ahora quiero cerrar como debe cerrarse un mensaje así, no solo con una idea, sino con una entrega. Señor Jesús, hoy te abrimos la puerta de nuestra casa.
No venimos a esconderte nada, vos ya lo viste todo. Vos conocés cada cuarto, cada grieta, cada silencio, cada cansancio, cada herida, cada deuda del alma. Y aún así, seguís diciendo que querés entrar. Entonces, entrá, Señor. Entrá al comedor de nuestras conversaciones. Entrá al dormitorio de nuestras noches inquietas. Entrá a la cocina de nuestras rutinas. Entrá al cuarto de los hijos. Entrá al lugar donde lloramos a escondidas. Entrá al rincón donde guardamos resentimiento. Entrá al sitio donde se nos murió la esperanza. Entrá y derramá tu paz. Tu paz, Señor, no como el mundo la da. Tu paz que reconcilia. Tu paz que ordena. Tu paz que endereza. Tu paz que descansa. Tu paz que sana. Tu paz que gobierna. Hoy declaramos sobre nuestra vida y sobre nuestra familia, paz sea a esta casa. Donde hubo tormenta trae sosiego, donde hubo distancia trae reconciliación, donde hubo miedo trae confianza, donde hubo dureza trae ternura, donde hubo caos trae tu gobierno. Y donde todavía no vemos el cambio completo, danos fe para seguir creyendo que vos ya empezaste la obra. Te entregamos el árbol del orgullo, del control, del miedo, del dinero, de la apariencia, de la autosuficiencia. Bajamos de ahí, Señor, ya no queremos verte de lejos, queremos recibirte con gozo. Hoy declaramos que esta casa te pertenece. Hoy decimos con fe, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aunque todavía haya procesos, aunque todavía haya lágrimas, aunque todavía haya preguntas, creemos que hoy la salvación visita esta casa y tu paz se derrama sobre nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si esta palabra tocó tu corazón, compartila. Envíasela a alguien cuya casa necesite paz. Que este mensaje siga corriendo de puerta en puerta, de familia en familia, de corazón en corazón. Y que donde llegue esta palabra también llegue esta noticia. Hoy, Dios todavía visita casas y todavía derrama su paz. Amados, hay batallas que nadie ve. Hay guerras que no dejan moretones en la piel, pero sí dejan marcas en el alma. Hay noches en las que la casa está en silencio, la familia duerme, la ciudad descansa, los perros dejaron de ladrar, los carros casi no pasan, y sin embargo dentro de ti hay un estruendo. Afuera todo parece quieto, pero por dentro hay un terremoto. El reloj avanza, los minutos se hacen largos, la almohada se vuelve incómoda, das una vuelta, luego otra, cambias de lado, acomodas la sábana, vuelves a mirar el techo, cierras los ojos y los pensamientos se te sientan al borde de la cama como visitantes que no piensan irse. Y en esas horas uno piensa cosas que no pensaría de día. De día uno pelea, de día uno sonríe, de día uno responde mensajes, atiende llamadas, trabaja, camina, se distrae, aparenta fortaleza, pero la noche tiene otra lógica. La noche te deja a solas con lo que evitaste todo el día. La noche no te pregunta si estás listo. La noche saca a flote lo que escondiste debajo de la agenda, debajo del cansancio, debajo del estoy bien, debajo del no pasa nada. Y cuando el insomnio te roba la noche, no solo te roba sueño, a veces te roba paz, te roba claridad, te roba fuerzas, te roba paciencia, te roba la capacidad de creer que mañana será distinto. Y quiero comenzar diciéndote algo con toda claridad. No estás loco, no estás solo y no eres menos espiritual porque haya noches en las que no puedes dormir. No eres un fracaso del reino porque tengas la mente cansada y el corazón acelerado. No eres menos amado por Dios porque haya madrugadas en las que oras y sientes que tus palabras rebotan en el techo. Hay gente que ama al Señor con todo el corazón y aún así ha llorado en la oscuridad. Hay hombres y mujeres de fe que conocen la Escritura, que sirven, que adoran, que creen y aún así han tenido noches interminables. La Biblia no maquilla el dolor humano. La Biblia no hace propaganda barata de una fe que niega la realidad. La Biblia nos muestra gigantes espirituales que también temblaron, profetas que también se agotaron, reyes que también lloraron, apóstoles que también fueron afligidos y hombres justos como Job que conocieron noches de espanto. La Escritura dice en Job 7 que hubo noches tan duras para él que el descanso no lo consolaba y hasta sus sueños se le volvieron aterradores. Eso significa que la Biblia no ignora el lenguaje del sufrimiento nocturno. La palabra de Dios sabe lo que es una cama que no descansa, una mente que no se apaga, una madrugada que parece eterna. No estás trayéndole a Dios un dolor desconocido.
No le estás explicando al cielo algo que el cielo nunca vio. El Señor entiende la noche humana. Y por eso hoy quiero hablarte bajo este tema. Cuando el insomnio te roba la noche, Dios te da quietud. Y presta atención, porque dije quietud, no necesariamente una solución instantánea. Dije quietud, no negación. Dije quietud, no anestesia. Porque a veces nosotros le pedimos a Dios que quite la noche y Dios en su sabiduría primero nos da algo más profundo. Nos da una calma que la noche no puede fabricar y tampoco puede destruir. Hay noches que no terminan en 5 minutos. Pero aún en esas noches Dios puede poner su mano sobre tu pecho y decirle a tu corazón, no vas a morir aquí. No te voy a dejar solo aquí. Aunque no lo sientas, yo sigo siendo Dios en la madrugada. Hay una verdad gloriosa en Salmo 121, 4 que dice, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Qué palabra inmensa. Tú puedes pasar una noche en vela, pero Dios no. Tú puedes sentirte débil, pero Dios no. Tú puedes quedarte sin respuestas, pero Dios no se queda sin gobierno. Tú puedes mirar el reloj a las 2:13, a las 3:40, a las 4:17 y preguntarte por qué no logras descansar. Pero mientras tú cuentas minutos, Dios sigue contando propósitos. Mientras tú peleas con la ansiedad, Dios no pierde el control del universo. Mientras tú sientes que todo está suspendido, el Señor sigue sosteniendo el mundo con la palabra de su poder. Él no se duerme en tu peor momento, Él no pestañea cuando tu alma se agita, Él no se distrae cuando tu corazón se acelera. La noche, para nosotros, suele ser sinónimo de vulnerabilidad, porque en la noche bajan las defensas, en la noche la imaginación se agranda, en la noche un problema pequeño parece un monstruo. En la noche, una factura se vuelve una sentencia. En la noche, una conversación pendiente parece una tragedia. En la noche, un diagnóstico asusta más. En la noche, la ausencia pesa más. En la noche, el duelo se hace más pesado. En la noche, extrañamos a quienes se fueron. En la noche, recordamos la traición. En la noche, el futuro parece niebla. Y sin embargo, la Biblia insiste una y otra vez en enseñarnos que la noche no es territorio abandonado por Dios. A veces nosotros pensamos que Dios trabaja mejor de día, como si la presencia de Dios dependiera de la luz del sol, como si el Señor tuviera horario de oficina, como si a partir de cierta hora dijera ya cerré el cielo, vuelvan mañana. Pero la fe cristiana no funciona así. Nuestro Dios es el Señor del mediodía y también de la madrugada. Es Dios en la celebración y Dios en el hospital. Es Dios en el aplauso y Dios en el cuarto silencioso. Es Dios cuando tiene fuerzas para danzar. Y es Dios cuando apenas tiene fuerzas para susurrar su nombre. David dijo en Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No dijo en paz me acostaré porque no tengo problemas. No dijo en paz me acostaré porque todo se resolvió. No dijo en paz me acostaré porque todos me entienden, porque la cuenta bancaria está perfecta, porque mis hijos ya están encaminados.